Se concede 10 minutos para el alegato final. Por favor, tome la palabra la parte denunciante, señor Giovanni Atalihuara Ayala. Muchas gracias, señor juez. Efectivamente, el señor Daniel Roy lo hace quien ostenta la calidad de presidente de la República y por ende al ser servidor público y como candidato en su tiempo respectivo a la presidencia del Ecuador, violentó lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, al no haber solicitado licencia para efectuar actos de proselitismo político y campaña electoral, y haber hecho uso indebido y ilegal de bienes y recursos públicos, transgrediendo norma y vulnerando norma expresa contenida en los artículos 278 numeral 3 y 279 numeral 5 del Código de la Democracia, de acuerdo a las provisiones establecidas en el artículo 93 del mismo cuerpo legal, es decir, del Código de la Democracia. Simultáneamente, el denunciado Daniel Novoa ejerce actualmente la dignidad de presidente de la República al haber resultado ganador de este proceso de elecciones anticipadas 2003-2023 y por el proceso de muerte cruzada que se realizó a solicitud del expresidente Guillermo Lasso. Y una vez que ha sido electo ganador de nuestras nuevas elecciones del 9 de febrero del 2025, esto no debe entenderse como una reelección, tal como lo entiende erradamente el señor Daniel Novoa. Y esto, lo que nosotros manifestamos, está aseverado conforme lo señala la propia Corte Constitucional del Ecuador mediante sentencia interpretativa N-002-10-SIC-CC del 9 de septiembre del 2010. Por eso es necesario aclarar que el triunfo del señor Daniel Roy en el proceso de elecciones generales de 2025 no debe, en el proceso para completar las realizadas del 2025, no debe considerarse como una reelección. ¿Sí? Con base a esta antedicha sentencia, el ahora denunciado Daniel Novoa, que mantiene simultáneamente las calidades del presidente de la República y del candidato, él adujo que no tiene la obligación de solicitar licencia para participar en la campaña electoral que inició oficialmente el 5 de enero, porque no se ha postulado para la reelección inmediata del cargo. Hemos demostrado que este proceso, y de acuerdo a la propia referencia y la propia decisión de la Corte Constitucional, que esto no se trata de una reelección. Y no es un asunto controvertido, al contrario, es muy claro, y por ser un hecho público notorio de conformidad a lo establecido en el artículo 163, porque es un hecho público y notorio, que incluso la misma norma señala de que cuando hay hechos públicos notorios, no hace falta realizar prueba, porque es un hecho público conocido a nivel mundial y transmitido por diversos medios de prensa. En este sentido, al no hacer uso de licencia, el hoy denunciado mantiene su calidad de servidor público, de conformidad, como yo me repito, el artículo 4, que doy lectura de la OSTER, que indica: serán servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen y presten servicio o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del servicio público. Es decir, el señor Daniel Novoa en su condición de servidor público debió sujetar su actuación a los deberes, obligaciones y prohibiciones que establece la norma, en ese caso, la Constitución de la República, artículo 113, numeral 6, la LOSEP, artículo 2, y artículo 4, artículo 24, numeral G, y en especial la ley orgánica que ahí nos cita, en este caso, el Código de la Democracia, que señala de forma expresa las prohibiciones que ostentan los servidores públicos. Ahora, esta relación a lo que señala y establece el artículo 202, número 1 del Código de la Democracia, que establece que se prohíbe a los candidatos el hecho de ejerzan una función pública y a los servidores públicos y funcionarios el uso de recursos y bienes del Estado en las campañas nacionales y locales de elección directa, revocatoria del mandato, consultas populares e inscripción de candidaturas. De verificarse por cualquier medio el incumplimiento a esta disposición, el Tribunal Contencioso Local previa denuncia en cuanto a las acciones que correspondan. El mismo artículo de la norma de vivienda señala en el artículo 204: los sujetos políticos que aspiren o participen en una elección popular o opciones de la democracia directa no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos y ciudadanos, a excepción de los artículos promocionales. Ahora bien, en ese sentido, y una vez que hemos identificado las normas jurídicas que establecen los impedimentos y prohibiciones a los candidatos y servidores públicos, es preciso denunciar que los actos a los cuales ha incurrido el señor denunciado Daniel Novoa en su calidad de servidor público y como candidato presidencial
Estos hechos ocurrieron efectivamente el 5 de enero, fecha justamente en la que inició la campaña. En el ejercicio de una calidad de servidor público muy gentil, sí, pues no solicitó la licencia respectiva. Acompañado de sus funcionarios de gobierno, haciendo uso de los bienes del Palacio de Carondelet, acompañado de la Guardia Presidencial y con presencia de varios ministros de Estado. Haciendo un llamado a los ciudadanos, esto es inducir al voto. Toma las expresiones que mencionó en ese entonces el presidente candidato. Ahora con ellas, al Ecuador le resurge. Todos ustedes en conjunto con este gobierno van a lograr que en 5 semanas por fin resurge el país. A eso debemos estar atentos, porque no es solo una elección, es una lucha contra la desigualdad, el pasado contra el narcotráfico, la delincuencia y la violencia. Abro comillas, en 5 semanas venceremos, y para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes. Una asamblea que apoye y no le trabas a cada uno de los proyectos del Ejecutivo. Hoy empieza esta lucha, y esta lucha no parará hasta que el Ecuador tenga el gobierno que verdaderamente se merece y tenga una asamblea que acompañe el proyecto político que todos nosotros anhelamos. Palabras textuales que son de conocimiento público y notorio en los medios de prensa, del 5 de enero, horas antes de que arranque el proceso eleccionario. Adicionalmente, en dicho mitin, se repartían muñecos de cartón con imagen del presidente y candidato de Daniel Novoa por parte de sus simpatizantes que contaban con banderas, camisetas y más de 100 tiros. Esto, señor juez, es un evidente acto de proselitismo político. Y esto, como señala, está en la nota de prensa que consta en las hojas 23, 33, 68, 76 del presente expediente. Señor juez, para terminar, no debería existir diferencia alguna al momento de sancionar, y menos en favoritismos o clientismos políticos. Se debe aplicar la ley aquí para todos. Concretamente, señor juez, doy y señalo a dos jueces y dos casos en donde ya han sido sancionados por ejercer proselitismo político sin el respectivo permiso. Hablo de la causa 316-2023 TCE, del alcalde del sitio metropolitano de Quito y del prefecto de la provincia de Pastaza, causa N085-2024-TCE. donde se impusieron sanción a los servidores públicos por haber realizado actos de proselitismo político y haber inducido el voto en sus respectivas candidaturas. Señor juez, en ese sentido lo que solicito es que al señor Daniel Novoa, al no haber solicitado la licencia respectiva y por haber violentado la Constitución de la República en su artículo 113, numeral 6, la OCEP, artículo 4 y artículo 24, literal G, y el Código de la Democracia, artículo 278, numeral 3 y 279, numeral 5, será sancionado con el peso que señala la ley. Porque aquí la ley es para todos y como decía el Código Civil, la ley es igual para todos. Entonces pido que sea hasta ahí mi intervención, señor juez, y pido a su línea que sea recibido, que se le conceda unos 2 minutos. El minuto, distinguido juez, Joaquín Peri. Permítame decir que en este 1 de mayo, un día universal de lucha para los trabajadores, venimos a pedir justicia electoral. El sol no puede taparse con un dedo. La verdad es absolutamente clara. Las leyes establecen sanciones a quienes la violan. ¿Qué ha ocurrido, señor juez? El presidente candidato, sin pedir licencia, el 5 de enero, 13 horas 30, en transmisiones en vivo en varios canales de televisión, utilizando los balcones de la sede presidencial, un bien público, el Palacio de Carondelet, flanqueado por sus ministros, por la Guardia Presidencial, por los ganaderos de Tarqui, arengó a una concentración de partidarios de ADN y Lista 7 y indujo al voto precisamente para su candidatura y las candidaturas de asambleístas a nivel nacional. Eso sin duda alguna no puede ocultarse. Millones de ecuatorianos lo vimos y obviamente hoy reclamamos justicia. Esta actitud injurídica, antidemocrática, yo paso que no solamente sería, sino durante 3 meses, primera y segunda vuelta, la actitud del candidato presidente haya sido reiterativa en el uso de bienes públicos y también como servidor público haciendo inducción al voto. Tanto es así, señor juez, que la Comisión de la OEA establece en su informe esa observación. Pedimos al Tribunal Contencioso Electoral que actúe en derecho, en función de salvaguardar la democracia, de acuerdo a los hechos que son públicos y notorios. Muchísimas gracias. Bien, a continuación tome la palabra la parte denunciada. Se le conceden 10 minutos para el alegato final. Muchas gracias, señor juez, por el uso de la palabra. Como parte del alegato final, voy a dar las razones que asisten a esta parte procesal para solicitarle a su autoridad que desestime el uso de las
pocas pruebas que se anunciaron y reprodujeron en esta causa, sino que se desestima la misma porque los denunciantes no han podido demostrar de ninguna forma ninguno de los hechos que han propuesto afirmativamente en su denuncia. Esto se debe a que los medios de prueba que fueron anunciados y practicados en esta audiencia carecen de toda eficacia jurídica probatoria para poder cumplir sus prioridades, que no otra vez llevarles el convencimiento categórico a los jueces de que la conducta del denunciado se subsume y adecue a los supuestos jurídicos establecidos en los tipos electorales. Bueno, el tipo electoral que ha sido emitido en esta causa, que es el otro, sino el numeral 3 del artículo 278 de la ley electoral. Esto se debe principalmente, señores jueces, a que la totalidad de la prueba practicable en esta audiencia se limita única y exclusivamente a leer la parte pertinente de denunciados y extractos de notas de prensa. Notas de prensa que, valga la redundancia, no han sido corroboradas, ya que los denunciantes no han podido aportar ningún solo elemento que nos permita predicar que las mismas son auténticas, íntegras y veraces con respecto al contenido que pretenden comunicar. Esta situación de falta probatoria para poder demostrar que la prueba que ha sido exhibida en esta audiencia es en efecto una prueba auténtica, íntegra y veraz, se acentúa precisamente con el desistimiento que realizaron los denunciantes con respecto a la prueba pericial que habían anunciado en el momento oportuno. Precisamente esta prueba pericial que habían anunciado tenía la finalidad de que los jueces conozcan y que la contraparte de los miembros que estamos presentes en esta audiencia conozcamos y tengamos la claridad sobre la autenticidad, la integridad y la veracidad del contenido que comunican las pruebas que han sido aportadas. Situación que no ha sucedido en esta audiencia de ninguna forma ni de la más remota. Adicionalmente, señores jueces, es muy importante hacer hincapié en la naturaleza jurídica de la única prueba que ha sido anunciada y practicada en esta audiencia, que es ocasionada de extractos de notas de prensa o extractos de publicaciones constantes en redes sociales, que, insisto, no han sido acompañadas de una prueba que nos permita llegar a que estas no han sido almacenadas de ninguna forma, que el contenido que comunican sea real y que la fuente de la cual los denunciantes afirman que proviene esta información es verdadera y original. Al respecto de intentar justificar o demostrar la materialidad de una infracción electoral basados única y exclusivamente en la reproducción de extractos audiovisuales constantes en redes sociales o en medios digitales, este tribunal ya se ha pronunciado anteriormente, precisamente en la sentencia que hizo referencia al abogado de la parte denunciante. En la sentencia número 316-2023-TCE, en los párrafos 142 y 143, este tribunal concluyó que la sola exhibición o reproducción de elementos o archivos audiovisuales obtenidos en redes sociales no constituye tercer de la existencia material de la comisión de una infracción. Y es una circunstancia que es muy importante resaltar debido a la naturaleza jurídica de la única prueba y poca prueba que ha sido anunciada y practicada en esta audiencia. Es importante indicar también, señores jueces, que además de la falta de eficacia probatoria de estos medios de prueba anunciados y practicados, los denunciantes no han podido demostrar de ninguna forma que la conducta del señor presidente de la República como tal se subsuma de forma clara, estricta y directa con los supuestos jurídicos previstos en la norma. Y esto es muy importante, puesto que si no se puede demostrar de forma categórica la organización del tipo electoral a través de la concreción de uno de sus verbos rectores, que en este caso el verbo rector que se ha elegido para la denuncia es el de inducir el voto a favor de una determinada preferencia electoral, no se puede establecer responsabilidad jurídica de ninguna índole en contra del presidente de la República, puesto que precisamente no ha podido demostrar en absoluto que esta conducta se adecue directamente al supuesto jurídico. Como muestra de esta falta de comprobación, no solo categórica en cuanto a los elementos del tipo electoral, sino a la eficacia probatoria de los medios de prueba anunciados y practicados, voy a hacer referencia a la propia definición de la palabra inducir, que ya ha hecho uso este tribunal también en la sentencia número 416-2023-TCE, y hace uso un eco de la definición que nos proporciona la Real Academia de la Lengua Española respecto del verbo inducir, como incitar a alguien a algo, causar o provocar intelectualmente algo, o extraer un principio, o que incluso a partir de hechos o datos particulares. En este sentido, la conducta de inducir no puede ser manifestada de una forma pasiva, sino que requiere una forma activa de conducta en la cual un sujeto manifieste expresamente su voluntad de generar un cambio de voluntad de otro para inducir precisamente o dirigir su voto a favor de una determinada elección. En este contexto, las expresiones que los denunciantes dicen que el presidente de la República procedió, insisto, sin que de ninguna forma la protesta o practicada no fue la prueba que nos refiere que en efecto esas han sido las expresiones literales, no que el contenido de la información que ellos aportan sea veraz, auténtico y íntegro, admite un efecto estructural desde un punto de vista lingüístico y jurídico. Pues precisamente en la lectura que dio el denunciante, en ninguna parte de las expresiones preferidas se puede encontrar un cumplimiento directo a lo que
sea que ellos consideran que es la presunta actividad electoral inducida. Es decir, no hay ninguna presidencia electoral o de ninguna índole a la cual se haga referencia a la corrupción, y es precisamente porque el presidente de la República con su conducta no se adecua a los supuestos prácticos establecidos en la norma. Esta falta de complemento directo no solo es un defecto estructural tanto desde el punto de vista lingüístico, sino principalmente desde el punto de vista jurídico en términos del derecho nacional, puesto que los denunciantes tienen que aportar elementos que permitan categóricamente llevar el convencimiento de que una conducta ha realizado todos y cada uno de los elementos del tipo por el cual está denunciado. En específico, este tipo electoral por el cual se ha propuesto la denuncia está compuesto por dos verbos vectores, como dije al inicio, inducir el voto, o el segundo es tomar hipótesis de cómo empezar a favor de una candidatura o de una lista. Sin embargo, buena parte de esta audiencia ni siquiera la lengua de pronuncia ni en el escrito que queda reunido, ni en los medios de prevención y practicados, los denunciantes ha podido aportar algún elemento que nos permita llevar el conocimiento de que en efecto la conducta del señor presidente se adecue a uno de estos tipos electorales. En suma, señores jueces, para establecer completamente la eficacia probatoria los medios de prueba anunciados y practicados en esta audiencia, pues no reúnen de ninguna forma los requisitos mínimos de utilidad, pertinencia y conducencia de la prueba para llevarles al convencimiento de los hechos que los denunciantes han propuesto afirmativamente en su denuncia, y además porque no se puede verificar de ninguna forma que la conducta del presidente se adecue a los supuestos de hecho establecidos en los tipos electorales por los cuales se ha propuesto esta denuncia. Solicito a sus autoridades que por favor se desestimen de las pruebas practicadas y por ende se archive esta denuncia por no carecer de sustento jurídico. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado a las partes y se les ha concedido el tiempo necesario para su exposición, doy por concluida la audiencia oral única en forma de alegatos.